Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a una nueva lección de Semillas en Casa. Hoy a la lección número 29, que tiene por título Palabra que convence. El pasaje de hoy, en nuestro estudio del segundo libro de Reyes, va desde el verso 1 del capítulo 21 hasta el verso 31 del capítulo 23. Nuestro versículo clave es del pasaje paralelo que se encuentra en Crónicas, específicamente en 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 27, y dice así: Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Nuestros personajes principales son Manasés, Amón y Josías. Te invito a observar lo siguiente. Fue la palabra de Dios la que le indicó a Judá qué es lo que debían hacer. Nuestro objetivo principal es el siguiente: reconocer que la palabra de Dios es el instrumento a través del cual el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida. Conforme pasa el tiempo, en nuestra sociedad la palabra de Dios va tomando cada vez menos importancia. A medida que la sociedad avanza, la palabra de Dios pierde su importancia. Creo que si miramos hacia atrás en el pasado, no muchos años atrás, podemos darnos cuenta de esto. Y una situación, por supuesto, es una situación muy lamentable, pero creo que más lamentable aún es cuando eso ocurre dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones. Creo que en muchas ocasiones cometemos errores al privilegiar programas por sobre la palabra de Dios, sobre todo cuando queremos abordar a un grupo en particular. Entonces pensamos, planificamos, echamos a andar programas que tengan que ver con ese grupo en particular. Puede ser, por ejemplo, un grupo de hombres o un grupo de mujeres o un grupo de jóvenes. Entonces, creo que uno de los errores que podemos cometer como iglesia es privilegiar el programa, adaptarlo a un grupo de personas en particular por sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante que es el instrumento que usa el Espíritu Santo, a través del cual nos convence, como dice Juan capítulo 8, de pecado, de juicio y de justicia. Nos convence también de nuestra desobediencia a la ley de Dios y de nuestro fracaso en cuanto a nuestras intenciones de hacer lo correcto. La ley de Dios nos confronta en ese sentido respecto a el marco de referencia que Dios tiene para su pueblo, y al mismo tiempo le pone nombre a todo lo malo que nosotros hacemos. Por supuesto, también la palabra del Señor nos convence de la verdad por medio de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 24, Jesús les dio la clave a los discípulos para interpretar las Escrituras, y esa clave es la siguiente: todas las Escrituras hablan de mí. Entonces, el Espíritu Santo usa la verdad para convencernos de la verdad de Jesús, para convencernos de nuestra injusticia, de nuestra pecaminosidad y del juicio al cual nosotros éramos merecedores. En la lección de hoy veremos que la palabra de Dios es la única fuente confiable para saber cómo debemos relacionarnos con Dios y, al mismo tiempo, para que nuestras vidas sean verdaderamente transformadas por el Espíritu Santo.
Tenemos frente a nosotros un pasaje bastante extenso, entonces te voy a pedir que en tu casa puedas tú avanzar con la lectura. No vamos a leer todo el pasaje que nos corresponde al día de hoy por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a ir tomando algunas partes importantes según el enfoque que le estamos dando a esta lección. De cualquier modo, vamos a ir separando el pasaje en distintas secciones y tienen que ver primero, la primera sección con Manasés, la segunda sección tiene que ver con Amón y la tercera sección y la más extensa tiene que ver con el rey Josías. Nuestra primera sección va desde los versos 1 al verso 18 del capítulo 21 y tiene que ver con el reinado de Manasés. En esta sección del verso 1 al verso 18 podemos ver distintos elementos, como por ejemplo, del verso 1 al verso 9 se nos describe quién fue Manasés y qué es lo que hizo. Lo que se nos menciona ahí es que tenía tan solo 12 años cuando comenzó a reinar en Israel, luego de Ezequías, su padre, y su reino duró 55 años. Fue un reino bastante extenso. Y algo que se nos menciona ahí, como ya se nos ha mencionado en cada uno de los reyes que hemos visto, es, en este caso, su relación con el Señor y si fue un buen rey o fue un mal rey. Para Manasés, la categoría en la cual fue ubicado es en la de los reyes perversos, los reyes malos. Hizo lo malo, hizo lo desagradable a los ojos del Señor. Entonces, los versos 1 al 9 del capítulo 21 nos describen esta perversión de Manasés como rey y también la perversión a la que llevó a Judá como reino. Se nos mencionan varias cosas. Por ejemplo, reconstruyó altares paganos. ¿Recuerdas que Ezequías había destruido los altares en el tiempo de su reinado? Reconstruyó ahora Manasés su hijo estos altares paganos. Construyó altares para Baal y postes para la diosa Acera. Colocó una imagen de la diosa Acera dentro del templo de Dios. Se inclinó ante el sol, adoró al sol, adoró a la luna, adoró a las estrellas. Construyó altares paganos dentro del templo. Construyó altares para los astros en ambos atrios del templo. Sacrificó a sus hijos en el fuego, practicó hechicería, practicó adivinación, consultó a médiums y a videntes. Todo esto que acabamos de mencionar, como te digo, lo puedes encontrar ahí en los versos 1 al 9 del capítulo 21. Si retrocedes un poco al capítulo 17, te vas a dar cuenta que lo que se menciona acá tiene un paralelo notable con lo que se menciona en el capítulo 17 y las razones por las cuales Dios destruyó a Israel y permitió que los asirios se los llevaran cautivos. Judá en este momento está haciendo exactamente lo mismo. Y algo interesante acá que podemos observar es que pasamos de un gran rey, Ezequías, a un rey altamente depravado que es su hijo, Manasés. Entonces, todas las reformas que Ezequías promovió durante su reinado y que volvieron el corazón de Judá al Señor, no perduraron en el reinado de Manasés. Eso llama la atención porque, bueno, pudiéramos pensar o más bien argumentar, Manasés tenía tan solo 12 años al momento de tomar el reino, era un niño. Claro, para nosotros es un niño de tan solo 12 años. Sin embargo, en ese tiempo, en la cultura judía, los 12 años eran los que determinaban la edad en que un niño dejaba de ser niño y para la sociedad ya era un hombre con responsabilidades. Por lo tanto, en esta sociedad judía, Manasés ya tenía la edad suficiente que los judíos consideraban como para iniciar la vida adulta y por supuesto la vida de una vida de responsabilidades.
Bueno, las reformas de Ezequías no perduraron en el tiempo. En los versos 10 al 15, también del capítulo 21, se nos deja por escrito el juicio de Dios sobre Judá. Y si vas a leer esos versos, te vas a dar cuenta que el juicio que Dios da a Judá tiene la misma raíz que la que emitió a Israel en el capítulo 17. Y es que Él ha venido constantemente llamando la atención de su pueblo en cuanto a vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Una advertencia tras otra. En los versos 10 al 15 se observa eso, ¿no? Y aquí en el pasaje de Reyes no se nos menciona mucho más acerca de Manasés, acerca de este rey. Gracias a Dios que en su palabra también está la historia descrita en Segunda de Crónicas, porque esto nos abre mucho el panorama respecto a quién fue Manasés como rey y cómo él respondió frente a Dios. Manasés sufrió una deportación. Él sufrió una deportación. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 10 al 13, leemos algo interesante. Manasés fue tomado preso y este evento cambió la perspectiva de sí mismo y de su propia relación con el Señor. Quisiera invitarte a leer estos versículos. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias, de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Los asirios se llevaron a Manasés a Babilonia. ¿Por qué lo llevaron a Babilonia y no a Nínive? Bueno, según la historia, en este tiempo Babilonia ya se está rebelando contra el imperio asirio. Por lo tanto, es muy posible que el imperio asirio, para aplacar esta sublevación de los babilonios, atacó Babilonia y estaban ahí acuartelados, y desde ahí ocurrió entonces este ataque a Judá, en el cual se llevaron preso a Manasés. De cualquier modo, la historia se sigue tejiendo, el imperio babilonio ya empieza a mostrar señales de querer independizarse de los asirios y transformarse en la nueva potencia que finalmente Dios utilizará para la deportación de los judíos, que vamos a considerar algunos capítulos más adelante. ¿Qué significó para Manasés este evento? Que Dios lo librara de los asirios y le permitiera regresar a Judá y regresar a reinar. Lo leemos en la última parte del verso 13. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Volvió en sí. Se dio cuenta de la realidad. Se dio cuenta de que Dios es el único Dios. Se arrepintió. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa un cambio de dirección. Cuando nada más queda en un sentimiento, un dolor profundo, sin un cambio de dirección, entonces nada más es remordimiento. Acá Manasés presentó, más bien, él respondió en arrepentimiento a Dios y tuvo un cambio de dirección. ¿Cómo lo sabemos? Si continuamos leyendo el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 33, del verso 14 en adelante, vamos a leer varias cosas, como por ejemplo, cuando
Manasés regresó a Judá, reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor, derribó los altares que había construido en el monte en donde estaba el templo, destruyó también los altares que había en Jerusalén, restauró el altar del Señor y ofreció sacrificios de paz y de acción de gracias, y al mismo tiempo alentó a Judá para que adoraran a Dios. La respuesta de Manasés a esta realidad a la cual él había accedido, y cuando digo realidad a la cual había accedido me refiero a el darse cuenta de que Dios es el único Dios. Recuerda, ¿quién nos convence? El único que nos puede convencer es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si estamos leyendo que Manasés tuvo un cambio de actitud hacia Dios, necesariamente ese cambio de actitud se lo debemos atribuir a la acción del mismo Dios sobre Manasés. Pero algo interesante es que eso no quedó ahí, sino que Manasés respondió al Señor. Arrepentimiento verdadero. Manasés se dio cuenta de que el Señor es el único Dios y cambió su camino. Hasta aquí es lo que se nos describe del rey Manasés. Pudiéramos pensar, tuvo un cambio de actitud, tuvo un arrepentimiento a Dios, intentó destruir los altares, intentó restaurar la adoración a Dios, alentar al pueblo a que lo hiciera. Sin embargo, la calificación que se le da a Manasés como rey es que fue un mal rey. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Entonces, aquí tenemos varios elementos que son interesantes, y el que quisiera poner sobre la mesa respecto a la orientación que tiene esta lección es: Manasés tuvo un convencimiento de que lo que había hecho antes de que lo tomaran preso había estado mal, de que él había deshonrado y desobedecido al Señor. Por lo tanto, lo que ocurre después de que él regresa a Judá, si tú lo contrastas con lo que pasó antes, es como restituir las cosas que él había destruido antes. Sin embargo, no avanzó más allá. ¿Por qué no avanzó más allá? Creo que la respuesta que debemos ofrecer a esa pregunta es que él eventualmente no sabía cómo continuar avanzando. Y cuando lleguemos al último rey, que es Josías, nos vamos a dar cuenta, al último rey de este pasaje, del pasaje que estamos estudiando hoy me refiero, nos vamos a dar cuenta que fue la palabra de Dios la que dio la dirección respecto de hacia dónde había que ir, qué había que dejar de hacer y qué había que comenzar a hacer. Manasés no tenía acceso a esta palabra. Con todo lo que está sucediendo y la reinstauración de la idolatría, y a los niveles que ya lo comentamos, llegó a sacrificar sus hijos en el fuego, practicó hechicería, adivinación, se inclinó ante el sol, ante las estrellas, o sea, hizo cosas detestables a los ojos del Señor. Y durante todo el tiempo que duró su reinado, gran parte de ese tiempo lo dedicó a estas prácticas depravadas. El caos espiritual que se vivía en Jerusalén debe haber sido enorme. La palabra de Dios, por supuesto, no tenía lugar en ese espacio, en ese tiempo, en ese momento. Bueno, continuamos con nuestro estudio. El segundo rey que aparece en nuestro pasaje es el hijo de Manasés, que es Amón. Eso, la historia de Amón, lo que se nos dice acerca de él está en el capítulo 21, desde los versos 19 al 26. Puedes leerlo ahí en la tranquilidad de tu casa. Es muy cortito, son unos versos muy pequeños. De hecho, lo que se nos menciona en general es que Amón subió al trono cuando tenía 22 años de edad y reinó aproximadamente 2 años.
nada más, pero en ese tiempo que reinó, se nos dice en el verso 21 del capítulo 21 de Segunda de Reyes que reinstauró el paganismo que Manasés desarrolló al inicio de su reinado. Por lo tanto, nada más con esa aseveración ya debemos entender que el nivel de paganismo que fue promovido por Amón estaba al nivel de su padre en sus mejores días de idolatría. Sabemos que son sus peores días de idolatría, ¿no? Pero a diferencia de su padre, no se humilló al Señor. La historia de Amón termina de una manera muy trágica. Murió asesinado por sus propios funcionarios. Entonces, tuvo un reinado muy corto, y solo malo a los ojos del Señor. Fue tan perverso como su padre Manasés. Y luego de esto, se abre el telón para la entrada de un nuevo rey, y no cualquier rey, uno de los reyes más importantes, sino el más importante tal vez que tuvo Judá. Este es el rey Josías. La historia de Josías en Segunda de Reyes comienza en el capítulo 22. En este capítulo 22, desde los versos 1 al 7, podemos leer algunos elementos importantes de la vida de Josías, así como el resumen de su reinado. Por ejemplo, podemos leer que Josías tenía 8 años cuando comenzó a gobernar. Con Manasés ya estábamos pensando en que era un niño de 12 años. Bueno, Josías tenía 8 años. ¿Puedes ver a tu hijo que tal vez tiene 8 años y pensar que él sea quien deba tomar las riendas de un país para gobernarlo? Bueno, Josías tenía 8 años cuando comenzó a gobernar Judá y lo hizo por 31 años. En los versos 1 al 7 del capítulo 22 se nos dice claramente que él buscó a Dios. Él buscó a Dios. En nuestro pasaje paralelo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 34, vemos varias cosas. Entre el verso 3 y el verso 7 de Segunda de Crónicas 34 leemos, por ejemplo, que Josías comenzó a buscar a Dios cuando tenía 8 años de reinado, es decir, a los 16 años. Sigue siendo un muchacho, sigue siendo un adolescente. En Segunda de Crónicas 34, versos 3 al 5, se menciona que Josías comenzó a purificar Judá y a Jerusalén, destruyendo los santuarios paganos, los postes a Acera, los ídolos e imágenes, también cuando tenía 12 años de reinado, es decir, a sus 20 años de edad. En los versos 6 y 7 de Segunda de Crónicas 34 se nos dice que esta purificación no solamente quedó en Judá, sino que más bien se extendió también a territorio israelita. Hasta este momento, Josías está haciendo las cosas muy bien. De hecho, Josías es considerado por muchos como el mejor rey que Judá pudo tener alguna vez, por sobre David, por sobre Ezequías. Puede ser uno de los mejores, si lo ponemos tal vez al nivel de Ezequías. Conforme sigamos avanzando, vamos a observar por qué. Hasta este punto, los versos 1 al 7 del capítulo 22 nos dejan ver esto. Josías buscó a Dios y al parecer lo buscó de corazón. Entonces, hasta este punto, Josías está haciendo las cosas muy bien. A los 18 años de su reinado, Josías promueve la restauración del templo. Eso lo leemos en los versos 8 al 20. Y durante esta dinámica de restauración ocurre algo importantísimo, porque descubren o encuentran la palabra de Dios, encuentran un rollo que tiene los escritos de Moisés. Si lo encontraron, es porque ese rollo estaba perdido. Bueno, ¿cómo un rollo se puede perder dentro del templo?
recuerda que venimos de Manasés y luego de Amón, en el que la depravación había alcanzado niveles bajísimos, como no se había visto antes en Judá. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no debe ser muy difícil para nosotros situarnos en cuanto a, ok, tiene sentido que la palabra de Dios haya estado perdida dentro del templo. El lugar del templo estaba siendo ocupado por altares paganos, postes dedicados a la diosa Cera, altares dedicados a Baal. Por lo tanto, en este momento, con Josías, descubren la palabra de Dios. La mayoría de los eruditos piensan que este rollo que se encontró en el templo es el libro de Deuteronomio. Algunos piensan que es la ley de Moisés, desde el Génesis hasta Deuteronomio, los 5 primeros libros que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. Algunos se inclinan a pensar que fue Deuteronomio. Algo tan interesante que ocurre en esta sección es lo que ocurre en el verso 11 del capítulo 22. Una vez que estas personas descubren el rollo, van donde el rey y leen el rollo al rey. Entonces, ¿cómo respondió Josías a la lectura de este rollo? Eso lo leemos en el verso 11 del capítulo 22 de Segunda de Reyes, y me gustaría invitarte a leer este pasaje. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Esa fue la reacción de Josías, esa fue la respuesta de Josías a la lectura del rollo de la ley de Dios. ¿Por qué la desesperación? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que irnos al verso 13 del mismo capítulo 22, que dice así: Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. La desesperación de Josías se responde en el verso 13. Nuestros antepasados han hecho lo que desagrada al Señor. Nosotros no hemos estado haciendo lo que debemos hacer. ¿Te das cuenta? La palabra del Señor es la que marca la dirección. Y por lo tanto, si esta marca la dirección, todo lo que no siga esa dirección representa una desviación de ese camino. Entonces, mientras más nos desviamos, más nos alejamos del Señor, más pecamos contra Él. Esto es lo que trajo tanta desesperación a Josías. Eso es lo que trajo tanta desesperación a Josías. No sé si te ha pasado que te sientes bueno por hacer cosas buenas. ¿Por qué pregunto esto? Los primeros versos del capítulo 22 nos enseñan que Josías fue un buen rey, que buscó a Dios, que purificó Judá, incluso se extendió hacia Israel purificándolo, destruyendo los santuarios paganos, destruyendo los postes dedicados a cera, destruyendo todos los elementos de idolatría que su padre y su abuelo habían instaurado en Jerusalén. Más bien habían traído de regreso a Jerusalén, a Judá, luego de Ezequías. Entonces, podemos pensar, Josías está haciendo las cosas bien. ¿Por qué frente a la ley que leyó de Dios entró en tanta desesperación si estaba haciendo las cosas bien? Por eso te pregunto, ¿te ha pasado que te sientes bueno por hacer cosas buenas? ¿O te ha pasado de que, no sé, te encuentras con algo en la palabra del Señor y tú dices, ok, pues mira, sin saberlo lo estaba haciendo? Entonces, qué chido, ¿no? Qué bueno por mí, porque pues sí lo estaba haciendo. Observa la respuesta de Josías a la lectura. Entró en desesperación. Creo que esto debemos entenderlo
a la luz de Isaías 64, en cuanto a que nuestras justicias son como trapos de injusticia, como trapos sucios frente a Dios, como trapos de inmundicia frente a Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer que sea catalogado como bueno delante del Señor. Por lo tanto, en este momento Josías fue consciente de que todo su esfuerzo se quedaba corto frente a las expectativas que Dios tiene para su pueblo. Todo su esfuerzo por erradicar la idolatría de Judá, ahora está siendo confrontado con la santidad de Dios. Y en este punto hay un abismo de separación. Todo lo que Josías puede hacer respecto a el grado de santidad de Dios y lo que Él exige de su pueblo. Frente a esta realidad y a esta enorme e infinita disparidad, lo único que Josías pudo hacer fue entrar en desesperación, porque no estaba cumpliendo con lo que Dios demandaba. Creo que esa es la actitud que tú y yo también debemos tomar cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios y cada vez que Dios nos permite a través de ella reconocer lo pecadores que somos nosotros y lo santo que es Él. Desesperarnos porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos demanda. El resultado entonces frente a la conciencia de esta realidad debe ser la desesperación. En nuestro pasaje de Segunda de Reyes, en esta sección del capítulo 22, de los versos 8 al 20, se menciona que fueron a consultar a una profetisa. Y esta profetisa lo que hizo fue confirmar que lo que se había leído se cumpliría. Es decir, todo lo que Dios había dicho en esa ley que haría si el pueblo fracasaba en su adoración a Él, entonces lo iba a cumplir también en Judá. Pero también le indica a Josías que debido a su humillación, la desolación ocurriría hasta después que él muriera. Esto es interesante, es importantísimo debido a la humillación de Josías. La desolación que vendría a Judá sería posterior a su muerte. Dios lo libraría de eso. Te insisto, ¿cuál debe ser la actitud que tú y yo debemos tener, deberíamos tomar frente a la palabra del Señor cada vez que el Señor nos abre los ojos a la realidad de su santidad y de nuestra pecaminosidad? Humillarnos, la desesperación, caer rendidos a sus pies. Jamás tú y yo deberíamos considerar que lo estamos haciendo bien, que sin saberlo estamos haciendo bien las cosas. Todo lo bueno que tú y yo hagamos, todas nuestras justicias, según Isaías, no son más que trapos de inmundicia frente al Señor, frente a su santidad, frente a su propia justicia. Y en este punto podemos preguntarnos algo. Josías pudo haber permanecido sin hacer ningún cambio. La profetisa le dijo que no vería la desolación. Entonces, si no vería la desolación, Josías perfectamente se pudo haber quedado en su lugar con la misma línea que estaba llevando. Pero debemos observar cuál fue la respuesta de Josías ahora a esto que se le había revelado, la palabra de Dios que había venido a él. Y es que cuando la palabra del Señor viene a nosotros, no podemos quedarnos como si nada. Debemos responder. Podemos responder de manera responsable o podemos responder de manera irresponsable. Podemos tomarla con seriedad y avanzar o podemos no darle importancia y continuar por nuestro camino. Bueno, ¿cómo respondió Josías? Desde los versos 1 al 25 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Es ahí en donde observamos cuál fue la respuesta de Josías. En los primeros 2 versículos del capítulo 23 vemos que primero Josías le dio importancia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que hizo? Convocó a todo el pueblo
desde los más grandes hasta los más chicos, desde los más importantes hasta los menos importantes, así lo dice el pasaje, los convocó, los reunió y en esa reunión leyó el rollo que antes había sido leído para él. Entonces, lo primero que hizo Josías fue poner la palabra de Dios en el lugar que le correspondía. Y a partir de ahí comenzar a hacer la serie de adecuaciones y reformas que necesitaban hacer, pero poniendo como base la palabra de Dios. En estos dos primeros versículos, entonces, Josías le dio la importancia a la palabra del Señor. En el verso 3 del capítulo 23 se nos dice que Josías hizo un pacto con el Señor, hizo un pacto con Dios. Y en este pacto él se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, sus leyes y sus decretos, con todo el corazón y con toda el alma. De ahí a que muchos de estos eruditos, como te digo, llegaron a la conclusión de que lo que leyó Josías fue Deuteronomio. Deuteronomio 6 dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso es a lo que se comprometió Josías en este pacto que hizo con Dios. Y toda la gente se comprometió a lo mismo. Entonces, primero puso la palabra de Dios en el lugar de importancia. En segundo lugar, hizo un pacto con el Señor. En los versos 4 al 20 del capítulo 23 se nos mencionan las reformas que hizo Josías. Y en este pasaje, del versículo 4 al versículo 20, te vas a dar cuenta, cuando lo leas, de que Josías destruyó todo lo que se le cruzó por delante en cuanto a idolatría y paganismo. Todo lo redujo a cenizas, lo quemó, lo destruyó, lo llevó al polvo. Una y otra cosa. Y nuevamente, no solamente en Judá, sino que se extendió más allá del territorio de Judá, incluso a territorio israelita. Destruyó incluso los santuarios paganos que había construido Jeroboam, el primer rey de Israel. Incluso algunos de los elementos que el mismo Salomón había construido, dedicando a los dioses paganos al final de su vida. Y en este pasaje, del verso 4 al verso 20 de Segunda de Reyes 23, se cumple una profecía que está en Primera de Reyes, capítulo 13, versos 2 y 3. En ese pasaje, Primera de Reyes 13, 2 y 3, hay un hombre que se levanta y profetiza a Jeroboam, en realidad al altar, en el cual Jeroboam estaba desarrollando su paganismo. Y dentro de esta profecía, de este hombre en Primera de Reyes 13, dice, de la línea de David, de los hijos de David, se levantará un niño de nombre Josías. Este Josías es a quien hacía referencia ese hombre en tiempo de Jeroboam. Y en este momento, en los versos 4 al 20, se está cumpliendo esta profecía. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Cuál fue la respuesta de Josías a la palabra del Señor? Josías obedeció los mandamientos del Señor. Como te decía hace un rato, él se pudo haber quedado en su trono por la misma línea que él ya venía transitando, porque la profetisa le había dicho que él no vería desolación, sino que la desolación vendría después de su muerte. Pero él no hizo eso. Él actuó y obedeció lo que él leyó en la palabra del Señor. Obedeció los mandamientos del Señor. ¿Recuerdas a Jesús cuando dijo, si me aman, guarden mis mandamientos? Entonces, creo que a la conclusión que podemos llegar acá es que Josías amaba a Dios. Josías amaba a Dios y no lo amaba por lo que recibía de él, sino que lo amaba por quién es Dios. Creo que nos hace recordar a Job cuando pierde todo lo que tiene y las palabras de Job son Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. Josías amaba al Señor
y actuó en consecuencia según lo que la palabra de Dios le indicó. Y con todo lo que podemos leer ahí en los versos 4 al 20, podemos ver que Josías fue muy radical en todas sus reformas. Muy radical. Luego, en los versos 21 y 23 de nuestro pasaje, vemos y observamos también la celebración de la Pascua. Esta celebración no fue un evento normal, este evento salió de la norma. Lo dice el mismo pasaje. En el pasaje paralelo en Segunda de Crónicas, capítulo 35, este evento de la celebración de la Pascua se detalla desde el verso 1 al verso 19. Entonces, además de leer los versos 21 y 23 de nuestro pasaje, ve también a Segunda de Crónicas 35, versos 1 al 9, para que observes cuál fue la magnitud de la celebración de la Pascua y por qué se considera que fue algo fuera de lo común. Esto ocurrió durante el año 18 del reinado de Josías. Si nos vamos un poco más atrás en nuestro pasaje, ese mismo año fue cuando encontraron la ley en el templo. Por lo tanto, que este mismo momento de la celebración de la Pascua se haya dado durante ese año, significa que Josías no postergó lo que encontró en la ley, sino que comenzó a actuar inmediatamente y rápidamente. Tanto así que erradicó y purificó a Judá, a Israel, y también celebró la Pascua durante el mismo año. En Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 18, leemos lo siguiente. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. La celebración de la Pascua fue sin precedentes. Fue sin precedentes. Ahí puedes observar por qué se cataloga de esta manera. Y es que frente a la depravación que se venía dando en Judá, frente a la revelación de la palabra de Dios, Josías respondió en obediencia a ella. Y no en una obediencia a medias. Ya vimos, Josías fue muy radical en su reacción. Él no dejó cosas a medias. Nos hace pensar también en Jesús, ¿sabes? Cuando Él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítatela. Es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo y sin una mano que entrar con el cuerpo completo al infierno. Por supuesto, no habla de una forma literal, sino que más bien de la raíz. Ser radicales en ese sentido. Nos sacamos los ojos y vamos a seguir eventualmente pensando en las mismas cosas que veníamos pensando cuando teníamos nuestros ojos. Entonces, se trata de la raíz de eso. ¿Qué elementos son los que nos llevan a pecar? Bueno, si ya los hemos identificado, quitémoslos de ahí, por muy sencillos o muy básicos que pudieran parecer para nosotros. La celebración de la Pascua es un tiempo de adoración a Dios, pero al mismo tiempo es un reconocimiento de que los panes sin levadura nos recuerdan que debemos quitar el pecado. La levadura simboliza el pecado, debemos quitarlo, pero al mismo tiempo el cordero simboliza la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Que no somos esclavos del pecado. ¿Por qué no? Porque Jesús pagó el precio por nosotros. Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, lavó nuestro pecado, quitó nuestro pecado. Por lo tanto, ya no somos esclavos del pecado y podemos ahora darle la importancia a la palabra de Dios, recibirla con humildad y obedecerla. Eso es lo que hizo Josías. Entonces, fue la palabra de Dios el instrumento que utilizó Dios para transformar a Judá en tiempos del rey Josías. Es la palabra del Señor.
Si hacemos el paralelo con Manasés, la comparación, con Manasés, Manasés no tenía la palabra del Señor, por lo tanto, lo que él modificó fueron las cosas que venía haciendo mal. Nada más. No dio un paso más adelante porque no tenía la palabra del Señor y al final de su reinado siguió siendo catalogado como un mal rey. Por otro lado, Josías tuvo la revelación de la palabra del Señor y actuó en consecuencia. Le dio la importancia, la recibió con humildad y la obedeció. ¿Qué lugar ocupa la palabra para nosotros el día de hoy? ¿Qué lugar ocupa la palabra? ¿Son más importantes los programas? ¿Son más importantes las actividades? ¿Qué lugar ocupa la palabra? Porque para nosotros la palabra sea importante, pero ¿la estamos recibiendo con humildad? Ok, puede que la estemos recibiendo con humildad, pero ¿la estamos obedeciendo? Tomemos como ejemplo a Josías para que en nuestra vida también desarrollemos esta misma actitud y sirvamos a Dios de una forma radical. ¿Por qué? Tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras necesidades. Y no tenemos a un sumo sacerdote que sea ajeno a nuestras necesidades, sino que se compadece de cada una de ellas, porque Él también fue tentado en absolutamente todo, igual que tú, igual que yo. Y gracias a Dios que hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos ayuda a avanzar y a recordarnos que no somos esclavos del pecado. Cuando hemos sido sellados con Él, porque hemos entregado nuestra vida al Señor, ya no somos esclavos del pecado. Pero nuevamente es la palabra de Dios la que nos convence. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida? Esto yo me lo pregunto también todos los días. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? ¿La estoy buscando? ¿Le estoy dando la importancia? ¿La estoy recibiendo con humildad? ¿La estoy obedeciendo? Es la palabra de Dios en la cual encontramos el camino a través del cual nos podemos relacionar correctamente con Dios. Y tú me dirás, bueno, al Padre llegamos únicamente a través de Jesús. Sí, eso es cierto, pero eso lo dice la Biblia. Para saber eso necesitamos estudiar la Biblia. Jesús también dijo, y lo vuelvo a repetir, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero bueno, ¿cuáles mandamientos? Para responder a esa pregunta necesitas estudiar tu Biblia, necesitamos hacerlo. Finalmente, la muerte de Josías tiene un revés un poco agrio en su vida. La muerte de Josías está en el capítulo 23, versos 29 y 30. Y esto también tiene su paralelo en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versos 20 y 26. ¿Qué es lo que pasó en este momento? Bueno, Necao, que era el rey de Egipto, fue a ayudar al rey de Asiria frente a los babilonios. Los babilonios continúan en su rebelación, están rebelando frente a los asirios. Por lo tanto, ahora los asirios reciben ayuda de los egipcios, Necao va a ayudarlo y Josías sale a enfrentar a Necao y es ahí donde muere. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 35, versos 20 al 26. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje. ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla, en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres, «Sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido». Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro.
Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los Lamentos. Como puedes observar, el rey de Egipto salió a la guerra porque Dios le dijo que lo hiciera. Se le reveló de alguna forma en la que este Necao pudo entender y avanzar. Cuando le dice a Josías, Dios me dijo, si tú te interpones, Dios te destruirá. Josías no supo escuchar la voz del Señor. Todo el caminar de Josías hasta este punto habían sido puras palomitas. Todo lo que venía haciendo Josías era bueno. Él le dio la importancia a la palabra de Dios, la recibió con humildad, se humilló frente a Dios, la obedeció, pero en este momento no supo escuchar la voz del Señor. Falló en eso. ¿Qué nos hace recordar esto? El tema principal de nuestro estudio de Reyes, el Rey que ha de venir. ¿Quién es el Rey que ha de venir? Jesucristo, el Mesías esperado que vino, nació, vivió perfectamente, murió en una cruz, resucitó por nosotros y hoy está sentado a la diestra del Padre en la gloria. Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Rey al cual todo el libro de Reyes hace referencia, el Rey perfecto que ha de venir. Ningún rey, incluyendo este gran rey Josías, fue perfecto en todos sus caminos. Saquemos de él todo lo importante, su obediencia al Señor, su humillación ante Dios, el poner la palabra de Dios en el lugar que corresponde, y no solamente de él, sino que también de los reyes anteriores, que han sido buenos reyes. Ezequías, por ejemplo, fue un hombre de fe enorme. Ahora, con Josías, vemos a un hombre de gran obediencia al Señor. Entonces tenemos estos dos elementos, fe, obediencia, y por debajo de todo esto, el arrepentimiento. Tanto Ezequías como Josías mostraron esta actitud frente a Dios. Una actitud humilde, una actitud de humillación, una actitud de reconocer que el único que puede dar salvación es Dios, es el Señor. Cuando tú y yo somos confrontados con la palabra, eso es lo que se nos revela. Cuando Dios llegó a nuestra vida, eso es lo que nos reveló, nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador y a Él como nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos respondido en humillación ante Él y hemos abrazado esta realidad de que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador, entonces, como dice Pablo en Romanos, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.